En 1975, un joven de 29 años dormía en la calle en Nueva York. No tenía dinero para comer. Había sido rechazado por más de 1000 castings. Los productores le decían que su cara era rara, que hablaba mal, que nunca sería nadie. Ese hombre escribió un guión en 3 días y medio. Ese guión se convirtió en una de las películas más exitosas de la historia del cine. Ese hombre era Sylvester Stallone, y esta es su historia real. Sylvester Gardencio Stallone nació el 6 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York, pero su llegada al mundo no fue fácil. Durante el parto, los médicos usaron forceps de manera incorrecta y dañaron un nervio facial. Eso dejó a Stallone con una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cara, su labio inferior caído y una dicción diferente a la del resto. De niño, los demás se burlaban de él constantemente. Su familia era pobre, sus padres tenían problemas serios y a los 5 años sus padres se divorciaron. Sylvester fue enviado a vivir en casas de acogida durante un tiempo. Era el niño diferente, el que nadie quería en su equipo, pero dentro de ese niño había algo que nadie podía ver todavía, una determinación brutal. De joven, Stallone estudió teatro en Suiza y luego en la Universidad de Miami. Sus profesores no creían en él. Uno de ellos le dijo directamente que sería mejor que buscara otro trabajo, que con esa cara y esa manera de hablar el cine no era para él. Stallone no hizo caso. Se mudó a Nueva York con casi nada en el bolsillo y empezó a ir a castings. Los primeros meses fueron una pesadilla, rechazo tras rechazo. Nadie le daba una oportunidad. Llegó un punto en que no podía pagar el alquiler. Lo echaron de su apartamento y durante un tiempo durmió en la estación de autobuses de Nueva York, sin dinero, sin trabajo, sin nadie que creyera en él. Hay un momento en la vida de Stallone que él mismo ha contado muchas veces y que resulta imposible de olvidar. Tan desesperado estaba que tuvo que vender a su perro Butkus, el único compañero que tenía en el mundo. Lo vendió a un desconocido frente a una licorería por $25. Stallone ha dicho que ese fue el día más triste de su vida. Llorando se alejó de allí, pero incluso en ese momento no se rindió, siguió escribiendo, siguió soñando, y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En marzo de 1965, Stallone fue a ver una pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Ali era el campeón invicto, Webner era un desconocido al que todos daban por perdido. Pero Webner aguantó, peleó con todo lo que tenía y aunque al final perdió, lo hizo de pie. Stallone salió de esa pelea completamente transformado. Llegó a casa esa misma noche y empezó a escribir. No paró durante 20 horas seguidas. En 3 días y medio había terminado el guión de Rocky. Un boxeador que nadie toma en serio. Un hombre común. Un perdedor con corazón de campeón. Stallone se había escrito a sí mismo. Con el guión terminado, Stallone empezó a llamar a productoras en Hollywood. Al principio nadie respondía. Cuando finalmente consiguió reuniones, los productores quedaban impresionados con el guión. Lo querían comprar. Le ofrecieron $25,000 por él. Luego, $100,000. Finalmente, llegaron a ofrecerle $360,000. Una fortuna para alguien que había tenido que vender a su perro meses antes. Pero Stallone tenía una condición. Él tenía que protagonizar la película. Los productores se negaron. Querían a Robert Redford, a Ryan O'Neal, a una estrella de verdad, no a ese chico de cara rara y dicción extraña. Stallone rechazó el dinero, volvió a casa sin nada y esperó. Finalmente, los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff aceptaron la condición de Stallone. Le dieron un presupuesto mínimo, $1,000,000 para hacer la película.
Stallone cobró apenas $35,000 como actor y guionista, y con lo primero que hizo fue ir a buscar a su perro. Stallone volvió a la licorería donde había vendido a Butkus. El hombre que lo había comprado no quería devolvérmelo. Stallone tuvo que pagarle $15,000 y quedarse con él fuera del set de la película. Butkus apareció en Rocky junto a su dueño, porque Stallone nunca olvidó al único que estuvo con él en sus peores días. Rocky se filmó en 28 días, con un presupuesto mínimo, usando las calles reales de Filadelfia porque no había dinero para decorados. Stallone corría de verdad por esas calles, entrenaba de verdad. El equipo era pequeño, el tiempo era escaso, el dinero era casi nada, pero todos creían en lo que estaban haciendo, y cuando terminaron, nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Rocky se estrenó en noviembre de 1976, costó $1,000,000, recaudó 225 millones en todo el mundo. Fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 3, incluyendo Mejor Película. De la noche a la mañana, Sylvester Stallone pasó de dormir en la calle a ser el hombre del momento en Hollywood. El chico de cara rara y dicción extraña era ahora una estrella mundial. ¿Qué nos enseña la historia de Sylvester Stallone? Primero, que el rechazo no es el final, es parte del camino. Stallone fue rechazado 1000 veces y cada vez volvió. Segundo, que conocer tu valor es más importante que el dinero. Le ofrecieron $360,000 y los rechazó porque sabía lo que valía. Tercero, que las limitaciones no te definen, su cara, su voz, su historia. Todo lo que se suponía que debía impedirle triunfar se convirtió en su marca. Y cuarto, que los sueños hay que defenderlos con hechos, no solo con palabras. Stallone no habló de sus sueños, los escribió, los filmó, los vivió. Hoy, Sylvester Stallone tiene un patrimonio estimado de más de $400 millones. Ha protagonizado sagas que han marcado generaciones: Rocky, Rambo, Los Indestructibles. Pero más que las películas, más que el dinero, lo que Stallone dejó al mundo es algo mucho más valioso. La prueba de que una persona normal, sin contactos, sin dinero, sin el aspecto perfecto, puede cambiar su historia si se niega a rendirse. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal. Cada semana te traigo la historia real de alguien que lo tuvo todo en contra y aún así lo logró. Porque si ellos pudieron, tú también puedes.